noches, El Salvador. Qué rico, qué placer volvernos a reunir y en una noche tan especial, 24 de diciembre, donde por supuesto todos nos reunimos en la medida de lo posible con distanciamiento y medidas de bioseguridad con nuestros seres queridos. Gracias por sintonizar 8.com en noche de jueves, noche de análisis. Qué mejor manera que disfrutarlo en compañía, por supuesto, de Canal 30 Tele 1. Rafa Domínguez, Walter Raudales y Gerardo Mason. En minutitos, aguántenme un ratito, porque tengo ahorita muy buenos comentarios con todos ustedes. El próximo año hay que salir a votar, hay que abarrotar los centros de votación para que otros no decidan por nosotros, señores. Por eso yo me identifico con El Salvador, yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN y Muhlbauer. Somos salvadoreños, somos la gente que trabaja, que lucha, se esfuerza y suda la frente. Aquí todo es posible si no dejas de soñar. Yo me identifico con mi El Salvador. Yo me identifico con mi DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Muhlbauer. A continuación les presentamos el resumen para efectos de ilustración. Iniciamos. En 8.com le damos la bienvenida a Gani Castro, candidata a Nuestro Tiempo por el departamento de San Salvador. Mireya Monterrosa, candidata a diputada por la Libertad, Cambio Democrático. Frank Mengíbar, candidato a diputado Parlamento Centroamericano, Partido Arena. Luis García, candidato a diputado por San Salvador, representando al partido Vamos. Bienvenido, un gusto. Recordemos que el Fomilenio ha venido a ayudar al país y va a seguir haciéndolo. Tenemos proyectos grandes como Claudia Lars que tenemos que seguir dándole continuidad. Estamos a la espera de que la Asamblea en verdad reaccione y haga su trabajo y deje de politizar este tipo de acciones y actividades que van generando día a día oportunidades para los salvadoreños, porque en estos hay más empleos también en Fomilenio, salvadoreños que están trabajando para estos proyectos, para el mismo desarrollo del país, que están comprometidos en la espera de que la Asamblea en verdad reaccione y tome la mejor decisión, es apoyar al pueblo salvadoreño. Llegó una pandemia donde ningún país en el mundo entero estaba preparado, pero nosotros teníamos que estar preparados para nuestro presupuesto anual, ¿verdad? Eso nos complica, ¿verdad? Se aprobaron los fondos nuevamente, se retiran los fondos y después, ¿qué pasó, verdad? Creo que honrar los compromisos del país es una de las prioridades que debería de tener todo gobierno, no solo es, o sea, son tres poderes, ¿verdad? Acá. Entonces, la responsabilidad de la ejecución está en el Ejecutivo. Fomilenio ya dijo, la Asamblea Legislativa hizo su parte, pero hay un paréntesis ahí que yo creo que es lo que nadie se está fijando o de repente no le prestamos la atención. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué hizo el dinero del gobierno? ¿Hacia dónde fue a parar? Porque era un dinero que estaba ahí, que necesitaba aprobación de la Asamblea Legislativa, o sea, es algo de ley, no es algo como que se lo está inventando X diputado, se lo está inventando la Asamblea Legislativa. Es algo de ley que así tengan la mayoría o no, pues se debe de realizar. Entonces es necesario que el gobierno también sea transparente en esto y por supuesto, ¿cómo nos vamos a pelear con nuestro mayor aliado estratégico? Se nos olvida que dónde están la mayor cantidad de hermanos lejanos, pues están ahí en Estados Unidos. El virus de la corrupción es el que ha generado por más de 30 años todos estos problemas. Y acá no se trata solo de hablar de lo que pasa actualmente, sino que es una línea de tiempo y viene desde Arena, desde el FMLN y se sigue haciendo. Para poder parar esto, es fundamental que exista transparencia. Es fundamental que existan partidos que sean capaces de señalar, que tengan la solvencia moral de poder exigir, porque está bien que se le exija transparencia al Ejecutivo, que se le exija transparencia al Legislativo, así como también al Judicial. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez.
Y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a Rafa Domínguez. Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda tu audiencia, a los otros panelistas, Walter y al señor Mason. Qué gusto estar en esta noche de Navidad compartiendo este espacio. Qué bueno que la niña Lichi me lo ha prestado, ya se lo vamos a devolver. Gracias, Rafa. Walter Raudales, gracias por venir. Un placer saludarte, Sergio, aquí estamos a la orden. Le agradezco. Gerardo Mason, vía Skype, un placer. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos, feliz Navidad, buenas noches. Gracias, te agradezco. Tenemos mucho que conversar. Tengo, por favor, este video, compártemelo, Teleprensa, Canal 33. Hay que, por supuesto, mencionarlo para efectos de ilustración, sobre la lista de Eliot Engel, lista negra de corruptos en el Triángulo Norte y, por supuesto, El Salvador. Se lo presentamos. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte, con la cual pretende crear un plan de 5 años que ayude a esta región a avanzar en prosperidad, combate a la corrupción y fortalecimiento de la democracia. La normativa también obliga al gobierno estadounidense a crear la lista Engel, llamada así por el impulsor de la ley, el congresista demócrata Eliot Engel. En un comunicado, el congresista dijo que su proyecto de ley requiere que el presidente electo Joe Biden publique una lista de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que están involucrados en una corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas. Biden tendrá 180 días para elaborar la lista y deberá actualizarla cada año. Quienes formen parte de ella no podrán ingresar a Estados Unidos. De acuerdo con el documento, Estados Unidos incluirá a personas en la lista Engel por corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión, la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero, actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. La ley contempla asignar $505.9 millones para Centroamérica y Belice, mediante la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana. El Salvador recibirá 70 millones. Para que entre en vigor, solo falta la firma del presidente Donald Trump. Ok, les comento un poquito de qué se trata este tema. Luego de varios meses de negociación en el Congreso, republicanos y demócratas sellaron un acuerdo para aprobar el paquete económico de atención a COVID-19 y financiar al gobierno de este país, de las barras y las estrellas. En la negociación se incluyen medidas para Centroamérica. El texto que puntualmente establece de obligar al presidente Joe Biden a sancionar a corruptos, a exponer en 6 meses a ciudadanos del Triángulo Norte involucrados en actos de corrupción, en bloqueos de las instituciones democráticas, en aquellos que interfieren en la libertad de prensa y de expresión en estos países, etcétera. Obliga al futuro presidente de los Estados Unidos a articular una estrategia para 5 años para que el Triángulo Norte avance en prosperidad, pero también combate a la corrupción, fortalecimiento de la democracia y la seguridad. Rafa Domínguez, inicio contigo, ¿tu opinión? Bueno, condiciones, ¿no? Son condiciones para un apoyo para lo que Estados Unidos pretende mantener para el Triángulo Norte. Es decir, si ustedes no se portan bien, no va el apoyo. Creo que eso es importante para nosotros porque nos garantiza de una manera que los gobiernos, los administradores de la gestión pública tengan en cuenta el alto riesgo que significa todo este tipo de acciones que riñen con la corrupción, la libertad de expresión, etcétera, como ya se ha mencionado. Es lamentable que tengamos que tener ese acicate en estos países aún como para podernos garantizar un poco de seguridad jurídica y de respeto a la institucionalidad. Mas, sin embargo, es válido en el sentido de que Estados Unidos sigue siendo el gran aliado de la región, el gran aliado de El Salvador, y entonces ahora tendrá muchas más consecuencias el no respetar estos procesos. Ahora, yo esperaría que Estados Unidos de verdad sea también más efectivo en ejercer este tipo de condiciones, porque se ha visto en el pasado que te ponen condiciones, pero de una manera muy floja al final siempre terminan cediendo. Y esto también acomoda a los corruptos
que como hemos visto no han terminado, pese a que en el pasado también nos han puesto, como para el caso del Fomilenio, algunas condiciones también de respeto a la institucionalidad, so pena de perder apoyo, y al final se pierde el apoyo porque no pagamos la contrapartida y no tanto porque se hayan violentado los principios básicos de ese respeto exigido. Entonces yo esperaría que Estados Unidos de verdad apoye a esta región, no solo con la plata, sino con de verdad estas exigencias para que sea un apoyo con mejor resultado para todos. Listo. Walter Raudales, opinión. Bueno, mira, el asunto de la corrupción es un tema que hay que verlo en toda su amplitud, ¿verdad? Verlo solamente en la parte coyuntural no nos va a dejar ver todo el horizonte. Lo que sucede aquí es que estamos en unos países que han sido diezmados por la corrupción, la pobreza nos ha llegado porque la mayoría de los quienes nos han gobernado, ¿verdad?, su fin primero ha sido enriquecerse. Entonces yo creo que el asunto de la corrupción, a mí me gustaría verlo más a nivel sistémico, como un sistema, como un modelo que está incrustado en cada uno de nosotros. Y creo firmemente que hay que trabajar más allá de ese tipo de sanciones como las que se están anunciando. Creo que son parte de eso, pero los Estados Unidos también es el ejemplo vivo de la corrupción, ¿verdad? Al mismo Biden fue señalado de que su hijo hizo negocios en Ucrania. Es decir, el modelo económico, el modelo capitalista neoliberal tiene dentro de sí, ¿verdad?, este dinamismo. Entonces, digamos, yo quisiera verlo más allá, en el sentido de que, mira, saca, cuando se fue, yo recuerdo esas encuestas porque yo las transmití, era periodista, se fue con el 75%. Funes, cuando se fue como con el 72% de respaldo de la población, ¿verdad?, de las encuestas de ese momento. Bueno, el actual presidente, bueno, es un escándalo porque apenas lleva 1 año y meses y el nivel de indicios y de informaciones sobre corrupción son altísimos. Es decir, entonces, claro, cuando te ves así, o sea, solo verlo en el momento actual, pues yo creo que es importante, ¿no? Los Estados Unidos definitivamente ya le echaron el ojo al país, a El Salvador, sobre todo en ese tema de corrupción. Pero yo quisiera verlo en esa más macro. Mira, la corrupción está tan incrustada en todos nosotros que, mira, es corrupto el mecánico cuando le roba al señor o a la señora que va al mecánico, el médico que le aumenta y le miente, el abogado que no sé qué. Es decir, todos tenemos dentro de ese mecanismo una falta de valores, ¿verdad?, donde la corrupción ya está incrustada en la sociedad. Entonces yo sí quisiera, aplaudir eso, ¿verdad?, aplaudirlo lo de Estados Unidos, claro, es importante porque va a ser una lista y cuando ellos tiren esa lista es porque tienen algún tipo de pruebas, o sea, no va a ser así nomás. Y entonces entiendo que va a ser de ahora y del pasado también, o sea, ¿verdad?, evidentemente no se van a ir a 40 años, ¿verdad?, pero es decir, los recientes. Entonces, visto así, es una buena noticia, porque estos pueblos para salir adelante necesitamos erradicar la corrupción. Y solo termino con este dato. Mira, Corea del Sur tenía serios problemas de corrupción y ellos hicieron un pacto contra la corrupción y ese país en menos de 10, 15 años se disparó a una de las grandes potencias asiáticas. Sí, Singapur también hicieron y fueron fuertes. Entonces, ¿por qué? Porque trabajaron también, digamos, en leyes, trabajaron en valores y aquí es donde entra todo ese tema de valores que yo quiero insistir. Porque a veces, mira, nosotros nos llenamos la boca, la corrupción, pero en el momentito que podemos, nosotros actuamos de manera corrupta y sacamos ese marerito que llevamos dentro todos, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera verlo como un tema, como un problema serio de país. Mucho de la pobreza, y cuando vean un pobre, cuando vean deambulando, ¿verdad?, la miseria es porque otros se lo han robado, ¿verdad? Y aquí no tiene que ver nada ideología política, partido político, no, sencillamente es un principio que ha venido desgarrando estos países. Y qué bueno, ¿no?, que lo hacen en Estados Unidos. No sé si lo va a firmar Trump, igual, cuando llegue Biden lo va a firmar y arranca, ¿no? Pero es un dato importante. Y yo le digo, ojo, a los corruptos que andan de prepotentes ahora, esos corruptos que andan de prepotentes ahora, miren dónde está Saca, miren dónde está Funes, miren dónde está, o sea, la soberbia no lleva a ningún lado y ojo, hay que ser transparente, sobre todo en la gestión pública.
Gerardo Mason, ¿ya tendrá usted algunos nombres para engrosar esa listita de Navidad del arbolito que florece el 24? Por favor, su opinión. No, yo prefiero no mencionar nombres sin las pruebas. Ya Estados Unidos lo va a hacer por nosotros. Aplaudo la iniciativa. Coincido casi en su totalidad con lo que decían mis compañeros. Solo quiero aclarar una cosa desde mi punto de vista con respecto a lo que decía Walter sobre el sistema capitalista y lo propenso que es a la corrupción el sistema capitalista. Yo creo que no es un problema de sistema, yo creo que los seres humanos somos los que llevamos esos problemas dentro de nosotros, y los valores sí coincido con él de que es la solución a poder erradicar esos problemas. La corrupción es la que ha llevado las malas condiciones de vida en nuestros países, completamente de acuerdo, y por eso es que este es un tema relevante para Estados Unidos. Entre peores son las condiciones en nuestros países, más deseos hay de nuestra gente de inmigrar hacia Estados Unidos. Entre más gente de nuestros países está trabajando de manera legal o ilegal en Estados Unidos, hay menos trabajo para los estadounidenses en su país. De ahí nace el interés de Estados Unidos de querer limpiar nuestros países de corrupción. O sea, no creamos tampoco de que es un acto de buena fe, el regalarnos dinero, el querer limpiarnos de corrupción. O sea, hay un interés que ellos tienen de fondo en esto, y eso es bien importante tomarlo en cuenta también. Nos tienen en la mira, ya nos pusieron el ojo encima, decía Walter. Yo esto creo que es un mensaje que tenemos que recibir todos los salvadoreños. Yo estoy completamente de acuerdo. No mencionaron al azar al país ahí, ni tampoco lo mencionaron por los gobiernos del PCN o de Arena o del FMLN. Están haciendo la lista pasada, pero también del presente. Eso significa de que, según la apreciación de Estados Unidos y liderado por el congresista Eliot Engels, en El Salvador hay corrupción hoy. Y quiero dejar bien enfático hoy. De nada nos sirve seguir hablando de lo que pasó cuando teníamos 10 años nosotros, 15 años nosotros, 20 años nosotros. A nosotros nos debería de interesar lo que es el país de aquí hacia lo que va a ser el país en adelante. Y el mensaje que está dando Estados Unidos ahorita, señores, por favor, entiendan, es clarísimo. En El Salvador hoy existe corrupción. Hoy hay mañosos que le están robando no solo el dinero al Estado, sino que con cada 5 que le sacan al Estado, robando oportunidades a las personas que de por sí ya lo tienen bien difícil en un país como el nuestro, con los dolores y las escaseces y las tragedias que sabemos que nos han adolecido y nos adolecen. Nos están robando más que solo dinero. Eso es algo que es bien importante que lo tengamos claro. Vemos la mentira como una parte diaria de lo que sucede en el gobierno actual, en los gobernantes actuales. Mienten, la mentira es también corrupción o facilitador de la corrupción. La intimidación a quienes denuncian la corrupción facilita también la corrupción. La falta de libertad de prensa y el no poder tener con las herramientas, no poder dejar que los periodistas sean una herramienta que luche en contra de la corrupción, es también permitir la corrupción. Pongámonos a pensar en todo esto. Cada vez que aplaudimos cuando desmerecen a un periodista, cada vez que nos burlamos de alguien que da su opinión y pone evidencias, que muestran documentos y que están a todas luces denunciando actos corruptos, iguales o peores que los que sucedieron en gobiernos anteriores, nos está volviendo a nosotros cómplices también de la corrupción si nosotros venimos y permitimos que eso suceda. Para mí ese es el mensaje más importante que yo quiero dejar. No nos prestemos nosotros a la corrupción, no aplaudamos a los corruptos y entendamos que la corrupción no es buena o mala dependiendo de quién la haga. La corrupción es solo mala, no distingue ideologías, no distingue partidos políticos, y la corrupción de ahora, de hoy, es la que más nos tiene que importar. Listo, vamos con el tema de la calificadora, entre otras, Moody's, Fitch, que cataloga a El Salvador como será un país en el cual no puede captar la inversión precisamente por la falta de transparencia, pero también la ejecución de la legislación vigente aplicable a la materia. Las leyes en torno a ese tema, el FODES es una ley que ya superaron el veto del señor presidente de la República dentro de la Asamblea Legislativa acá. Incumplimiento de ley aleja inversión extranjera en El Salvador. Ustedes recordarán el dato de la CEPAL que compartimos la semana pasada acá, donde El Salvador prácticamente está en el último lugar, arriba únicamente de Haití, en el tema de crecimiento en el ritmo centroamericano, pero de respeto a los derechos humanos también. Sobre estas mismas líneas le presentamos la siguiente nota para efectos de ilustración, por favor.
La deuda que el gobierno tiene con las alcaldías en concepto de FODES ya supera los 7 meses. Así lo denunció la Corporación de Municipalidades de El Salvador mediante un comunicado. Señalaron que la falta de fondos ha paralizado la ejecución de muchas obras y ha provocado la suspensión de servicios básicos como la recolección de desechos sólidos. Además, indicaron que las alcaldías han tenido problemas con el pago de salarios y aguinaldos. Advirtieron que más de un centenar de municipalidades podrían entrar en paro técnico si el gobierno no cumple con la deuda. Al respecto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sostuvo que el Estado sigue sin contar con los recursos y responsabilizó a la Asamblea de esta situación. Informó para Noticiero 1, Elmer Aragón. Rafa, tu opinión. Bueno, un poco sobre el mismo tema de corrupción, porque corrupción también es no cumplir la ley. No necesariamente porque te vas a robar la plata. Corrupción es saber que tenés que hacer algo y no lo haces, negligencia. Y eso nos está costando mucho a los salvadoreños. Y no es un asunto de nueva constitución, nueva ley, es un asunto, como ya lo ha dicho Walter, de principios, de valores, de fundamentos. Y mientras nuestro estamento político no regrese a constituirse de esos valores tan básicos como respetar la ley, realmente no se puede construir una nación. Y vamos a tener entonces la corrupción campeando y este tipo de decisiones que tiene un efecto, como ya lo detalla Fitch, indiscutiblemente porque no hay en El Salvador la garantía jurídica para que alguien pueda venir a invertir. Y yo sí también estoy de acuerdo en que no es un tema de sistemas, es un tema de personas que deciden por su propia falta de principio y de respeto a ellos o al principio básico de respeto a la ley, que estas cosas se den. Yo no creo que no haya tenido dinero, ya lo dijeron, lo dijo el mismo expresidente del Banco Central de Reserva, razón que fue su destitución, que había dinero, que ha habido dinero, está en el presupuesto. Es decir, no hay una razón técnica, legal, para que, por ejemplo, las alcaldías no reciban su dinero y que además es un impuesto de los ciudadanos que por obligación constitucional corresponde entregarlo. No es un asunto de evaluar, al menos desde la parte que le corresponde al Ministerio de Hacienda, si han usado bien o no ese dinero, simplemente tiene que entregarlos. Allá hay otras instancias que pueden evaluar si se usa bien o no, o esa es otra conversación. Pero el fundamento de la nación es el que para mí está totalmente aniquilado, y mientras este tipo de personas siga tomando decisiones bajo esos otros principios tan negativos, realmente sacar al país adelante va a ser prácticamente imposible. Y si tú estás viendo que en el otro lado del mundo te están pidiendo principios de respeto a la ley, respeto a la no corrupción, respeto a la libertad de expresión, te están poniendo toda esa cantidad de principios y vos no los respetás, hombre, es lógico pensar que nosotros estamos en una posición muy mala para recibir esa inversión. Walter. Lo grave de este asunto del FODES es que no es acumulativo, es decir, termina diciembre y se desapareció. No son reembolsables. No, entonces, en enero comienza ya solo enero. Entonces, las alcaldías van a dejar de percibir eso, que no son las alcaldías, son las personas comunes de todas las comunidades, 262 municipios que dejaron de recibir proveedores. Proveedores. Esto es una crueldad, fíjate, cuando uno lo ve así, porque es una crueldad, porque es quitar el sustento a las personas. Claro, tú lo ves, si lo ves a nivel macro, pues sí, es electoral, bueno, de hecho lo han dicho, ¿no? Que no se les da porque los alcaldes lo van a utilizar para campaña. Bueno, realmente eso tiene sus efectos colaterales y estamos viendo las calificadoras de riesgo cómo van. Esto va a ir empeorando. Esto va a ir empeorando cada día porque la situación del país no está, digamos, tan reactivada la economía como cuando comenzó la pandemia. Entonces estamos en una situación bien compleja que se van a empezar a ver ya a principios del año los efectos. O sea, yo creo que a nivel digamos, electoral, lo que está pasando es que
todos tenemos los ojos puestos en febrero 28 para las elecciones. Entonces eso matiza todo, pero pierde la perspectiva cuando solo estás viendo ahí. Entonces muchas de las acciones gubernamentales y de la oposición, o sea, se pierden. Fíjate que yo lamento, ¿verdad?, que las alcaldías no hayan tenido una capacidad de movilización. Hicieron aquella megamarcha frente a Hacienda que asustó al Ejecutivo, asustó al presidente y a todo el equipo Entonces, claro, empezaron a dividirlos y algunos alcaldes comentan que a algunos alcaldes los han ido diezmando, comprando, pero no han tenido esa capacidad de movilización. Y eso, pues sí, deja muchas preguntas que hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué las alcaldías, si son 262, por qué no han actuado rápido? ¿Verdad? Se han quedado pues con ese comunicado de Comures, otros dicen, bueno, no han podido hacer esa movilización entre todos los partidos, porque hay unos partidos que apoyan, otros que no apoyan. Bueno, pero la movilización es el último recurso que le queda a estas, digamos, en el caso de la alcaldía, en el caso de los veteranos, es la movilización. Mira, es una enorme pena para los veteranos que apoyaron a este gobierno, que apoyaron a este presidente y que le creyeron a todo el proyecto. Bueno, de hecho, fueron un alfil importante en la movilización y ahora están traicionados. No tienen ese ingreso, no tienen ese fondo y bueno, fue vetado y hasta en la corte vamos a ver qué pasa, pero el dinero ya del 2020 se desapareció y fue aprobado. ¿Dónde está eso? Y un elemento sí yo quería decirle, miren, yo cuando hablo de modelo, está clarísimo que el modelo neoliberal privilegia el individualismo, privilegia el mercado. Cuando tú privilegias el individualismo y el mercado, está claro que perdimos la oportunidad de tener, digamos, una Navidad más sobria, más austera, entrar en otra lógica, en otra dinámica. Cuando decía de que en este modelo económico que privilegia el mercado, que privilegia el capital, que privilegia la acumulación de capital sobre todas las cosas y que el individualismo es, digamos, la parte central y no la solidaridad, entonces eso promueve la corrupción, ¿verdad? Es decir, cuando lo planteaba desde ese punto de vista, es decir, claro, hay corrupción en todos los sistemas y en todos los modelos, ¿verdad? Pero la parte, digamos, la solidaridad como un valor, como un principio no existe. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que hicieron ellos un pacto, un proyecto de país para 10 años, de aquí a 10 años. Sin importar el partido político que venga, vamos a reconstruir y rehacer nuestro sistema educativo sobre la base de nuevos valores, nuevos principios, etcétera. Bueno, después de 10 años lo han estado revisando y ahora es uno de los mejores modelos educativos del mundo en Finlandia, que hay que estudiarlo. Bueno, aquí, por supuesto, estamos años luz de eso, ¿verdad? Pero la única forma, porque mira, ¿qué hemos tenido aquí de presidentes? De casi de todo. Mira, solo nos falta que nos gobierne un religioso, o que nos gobierne un filósofo, ¿verdad? Pero aquí hemos tenido publicistas, periodistas, el profesor que fue guerrillero, comerciantes, empresarios, agricultores, militares por más de 80 años. Bueno, y tenemos que hacer algo para que como país haya un plan a largo plazo para retomar, ¿verdad?, nuevos valores a través del sistema educativo. Esa es la única salida. Si no va a venir otro y mira, si igual estamos en una guerra comunicacional y cuando termine este gobierno va a salir con 70, 80, lo que sea, y sigue la dinámica. Hay que romper ese círculo, hay que romper eso. Listo, voy con Gerardo Mason, por favor, su opinión. A ver, empecemos por ver cuál es la fuente de la noticia de que apeligra la falta de inversión en nuestro país, o que se acerca o que se teme invertir en nuestro país y se acerca esa falta de inversión en el país. Y que es una parte más de este círculo vicioso. Entendamos que esto es una organización internacional que se dedica a evaluar riesgos, quien lo está diciendo. Este no es Javier Simán el que lo está diciendo. Este no es el FMLN el que lo está diciendo. Este no es Johnny Wright el que lo está diciendo. Esto no es la gente de Vamos, no es Arena, no es la oposición, no es la gente que no quiere a Bukele, no son los mismos de siempre. O sea, a nivel internacional nos están diciendo, tu gobierno, tu país, en la situación actual en la que está salvadoreño, a mí, que soy el que puede dar dinero o el que puede llevar dinero a tu país y generar empleo, me da miedo. Entendamos eso. No es la oposición la que lo está diciendo. La gente de afuera de nuestro país nos está diciendo, el gobierno que tienen ustedes ahorita, lo que están haciendo, la falta de transparencia y o capacidad, es lo que nosotros tememos
y por eso vemos que la gente no va a querer invertir en ese país. Hay otras opciones cerca de nosotros que son mejores alternativas para alguien que va a venir a meter millones. La gente no solo por nuestra linda cara o porque un presidente es bueno para tuitear o sus ministros son buenos para insultar y denigrar a la oposición, o que tiene una gran red de troles que dicen que él está cerca de Dios y todo lo que ustedes quieran. Eso no va a ayudar a que la gente venga e invierta en nuestro país. Lo que va a ayudar a que las grandes empresas, a que el gran capital a nivel mundial genere oportunidades en nuestro país, va a ser tener las reglas del juego extremadamente claras. Y ahorita no están claras. Tenemos ministros que se enredan, que se contradicen, que parecen que se están enredando en la propia pita que ellos mismos sostienen. Entonces no dan claridad a las reglas del juego. Un gobierno que se pone por encima de la ley da mucho miedo a un inversionista. Ya hemos visto cómo en otros países se han expropiado empresas, se crean nuevos impuestos y simplemente hacen que un negocio que era rentable cuando se abrió deje de ser rentable. Entonces las empresas cierran y se van. Entonces no quieren perder esa plata. Es lógico. Usted quisiera perder dinero. Yo no. Independientemente de la ideología que seamos y el corazón a donde lo tengamos. Yo no quiero perder. Cuesta ganarnos la plata. Cuesta tener un empleo y sostenerlo. Pues lo mismo cuesta también manejar una empresa. Es difícil, no es fácil. Y las oportunidades de empresas que pudieran querer llegar a nuestro país, que son las que van a generar empleo, es lo que finalmente más debería de preocuparnos a nosotros también como salvadoreños cuando estamos evaluando al gobierno de turno que tenemos. O sea, a mí me pueden hablar bonito y me pueden llenar de esperanza los discursos de un político, pero honestamente, ¿hasta cuánto de esperanza voy a aguantar yo sin tangibilizar esa esperanza? ¿Cuándo la esperanza se me va a empezar a volver desesperación? ¿Cuándo vamos a empezar a rendir cuentas? El momento es ahora. Tenemos que empezar ahora a rendir cuentas. Tenemos que empezar a exigirle al gobierno que empiece a hacer que las cosas sucedan y no que pase culpando los últimos 300 años o lo que quiera, que es lo que han venido haciendo durante todo este tiempo. No se vale. O sea, si ellos sabían cómo estaba el país cuando dijeron que lo podían solucionar y que nos iban a gobernar bien, bueno, que lo hagan. Pero también quiero dejar bien claro una cosa: la incapacidad también es corrupción. A usted no le daría cólera tener un jefe que no sabe lo que usted está haciendo en su trabajo, lo que él está haciendo en su trabajo y que gane más que usted. Eso es corrupción, el tráfico de influencia para poner a una persona ahí, no poner a una persona que se merezca el cargo. Eso es corrupción, se llama nepotismo y en este gobierno hay, como lo ha habido en los gobiernos anteriores también. Y no se vale, pero está sucediendo. Nadie se hace responsable de lo que está pasando en este gobierno y esa falta de responsabilidad, lo que los gringos llaman el accountability, de lo que este gobierno carece, es también lo que hace de que dé miedo invertir en este país. Y nuevamente, no lo está diciendo un tipo que trabaja para la oligarquía, no lo está diciendo un tipo que es un idealista de izquierda que facilitó la corrupción del frente, no lo está diciendo un troll, lo está diciendo la gente que a nivel mundial evalúan este tipo de cosas y evalúan a estos países. Entonces, solo cierro con lo del tema del FODES. Lo del tema del FODES, el gobierno, por quererle hacer daño a sus rivales políticos para las elecciones del 28 de febrero, verdaderamente lo que está haciendo es creando un efecto cascada de falta de dinero circulante que le está afectando al país entero. Podemos empezar de atrás para adelante o de para adelante para atrás para explicarlo, pero al no darle dinero a una alcaldía no puede hacer obras. Esas obras las hacen terceros muchas veces. Esos terceros no reciben ese dinero. Al no recibir esos terceros ese dinero, no le pagan a sus empleados. Al no recibir esos empleados ese dinero, las familias salvadoreñas son las que no están recibiendo ese dinero. O sea, finalmente el gobierno se está quedando y está acaparando todo ese dinero. ¿Y para qué? ¿Qué está haciendo el gobierno con ese dinero? Yo no lo veo. Ok. Vamos con el tema del presupuesto general de la Nación. Pero también aquí está de la mano esta situación de que ha llamado esta semana realmente para muchos la indignación y el repudio popular, no por la iniciativa que muchos califican como un populismo. De hecho, una de las preguntas que plantean es ¿y cuándo Arena y el FMLN habían regalado casas? Sí lo hicieron a personas que habían sido desplazados de comunidades, nosotros recordaremos. Sin embargo, el señor presidente habla de construcción de tiempo récord de un proyecto que hace 7 meses lo tenía la constructora en temas de pandemia. Lo que llama la atención es que él puntualiza
que las casas se van a comprar con un ahorro de la construcción del Hospital El Salvador, quien también dijo que lo iban a hacer en tiempo récord. El puente La María Chichilco también dijo que lo iban a hacer en tiempo récord, un puente Bailer con un valor sobreestimado para muchas personas, solamente les puso luces LED y que luego vino el invierno y se lo pasó llevando y tuvo daños. El tema de todo es que en cuánto se compraron las casas. No lo quieren decir, hay reserva. ¿De dónde salió la plata? Porque para la construcción del Hospital El Salvador, que no ha sido terminado, luego de 260 días, se tomó 35 millones de dólares del Seguro Social sin la autorización de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es entonces el resumen de lo que se ha ahorrado? No está en el presupuesto, no hay ningún préstamo sobre este tema. La ministra del ramo trató de defender en su momento este tema, se lo conversamos. Que comenzamos con las diferentes opciones para las familias, porque se tomaron en cuenta, teníamos el terreno de la Bretaña, buscamos terrenos propios, buscamos terrenos de otras instituciones, para darles a ellos las opciones, ¿verdad? Sí. Entonces ahí comenzó este estira y encoge que unos decían que sí les gustaba ahí, otros que la zona no. O sea, nosotros tratamos de incorporarlos a ellos. A todo esto, esperando que los fondos nos llegaran al Ministerio de Vivienda. Entonces, en ningún momento teníamos que hacer ninguna licitación. Aquí es que el gobierno no está comprando las casas. Quien está comprando las casas son los beneficiarios, los afectados. Ellos compran su casa. Nosotros le damos el beneficio a ellos, a la familia, entonces ellos deciden. Entonces nosotros pasamos por un proceso de buscar diferentes opciones para que ellos escogieran la mejor y finalmente escogieron esta. Inclusive se les llevó hasta el fondo móvil para que vieran las opciones de proyectos. De estas familias han dado un giro de 380 grados. Las vidas de estas familias han dado un giro de 380 grados. Las vidas de estas familias... Ok, entiendo que es 360 grados, 180, 180, pero 360, si fuera el caso, terminaron en el mismo lugar. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que no las compró el gobierno, sí las compró con fondos de los impuestos de los salvadoreños, pero son de ellas, pero están hipotecadas, pero no los agarró el gobierno, pero sí ellas las escogieron de un proyecto que ya había sido. Rafa, no sé, como abogado, ayúdeme a entender. Yo no soy abogado. Yo sí, pero por favor, ayúdeme a entender. Está difícil. Bueno, vamos hilando de las ideas anteriores algunas cosas. La solidaridad, que es el tema, bueno, no es única de las personas de un sistema o de otro. Es de corazones que tienen la buena idea de ser solidario. Y este es un tema de solidaridad que uno puede aplaudir. Yo, por ejemplo, me parece que es muy bueno el que haya la oportunidad de dignificarle la vida a 250 familias que las perdieron su vivienda trágicamente por las tormentas, etcétera, ¿no? Eso es un tema importante porque se le cambia la vida, estoy totalmente de acuerdo. El asunto es que más allá de ese gesto solidario, que no es único, porque se han regalado casas tras otros eventos igualmente catastróficos como terremotos, inundaciones, etcétera. La pregunta es, bueno, ¿y cuánto nos cuesta esa solidaridad? ¿Quién pagó esa solidaridad? Que también es información que tenemos derecho a saber, porque el dinero con el que se hace ese esfuerzo solidario proviene del gasto público, proviene de lo que todos los ciudadanos damos en impuestos. Entonces, por un lado, se hace gestión publicitaria en la guerra comunicacional que ya mencionamos en programas anteriores de esa solidaridad, y por otro lado, no te quieren decir cómo es el negocio, cuánto nos ha costado la solidaridad. El presidente prometió, y hay que recordar, $10,000 para cada una de las casas que habían sido dañadas, que fue la cifra más clara dentro de ese concepto. $10,000 para todos los que han perdido la casa. Esas casas no valen $10,000. No. Estamos claros que estas viviendas... andaban pues, supuestamente como en 25, por ahí pero más ahora o menos. No se sabe cuánto han pagado. Ponele que cueste $35,000. Entonces, es más allá de los $10,000. ¿Quién puso más allá de los $10,000, verdad? O solo le dieron la prima y la gente va a seguir pagando.
el asunto, más allá de eso, también tiene otra contrapregunta, que es, bueno, ¿y los espacios que quedaron en los lugares donde es riesgoso vivir se van a mantener libres? Hay todo un proceso para que otra cantidad de personas también tengan oportunidad de dignificarse, o simple y sencillamente lo usamos mercadológicamente y ya en las quebradas está otra vez lleno de gente para que en la próxima correntada tengamos otra gente que solo por la vía de la tragedia y mediatizado vas a tener la oportunidad de tener una casa. O sea, aquí hay un montón de preguntas. Yo no me niego a la ayuda a la gente que lo necesita, pero sí tenemos como responsables mediáticos y responsables de gobierno la obligación de rendir cuentas, y debe rendirse cuentas sobre cuánto costó, cómo se logró el beneficio, quiénes fueron las personas beneficiadas, por qué ellos sí, por qué otros no, para que precisamente no exista esa desigualdad que al final la terminamos construyendo por el abuso mediático de esto que continúa en la ruta de crear más poder y campaña electoral, en lugar de realmente generar lo único que genera solidaridad, la oportunidad, el trabajo digno, el empleo, y que la gente pueda lograr por sus propios méritos alcanzar una vida mejor. ¿Y la licitación? Pues sí, por eso te digo. Ok, Walter. Dice ella que ellos no compraron como gobierno las casas. Si es dinero público, amerita un proceso legal, ¿no? Porque es dinero público. Corte de Cuentas está depurando 12 casos ahorita de señalamientos de corrupción. Walter, su opinión. Bueno, mira, yo creo que aquí pone de relieve el tema de la vivienda. El tema de la vivienda en el país hay una brecha, digamos, enorme. Y yo quisiera poner el ejemplo de algunos países, por ejemplo, Austria. En Viena hay una parte de la ciudad donde se construyeron unos apartamentos, ¿verdad? Pero son para la clase media y la clase popular, pero son enormes, ¿verdad? Y vas en el tranvía o en el metro y vas viendo y viendo y viendo y viendo y viendo. Son unos edificios de casi 5 plantas llenas de apartamentos, pero enorme, largo, en la ciudad. Es decir, es un problema que hay que resolver. Aquí la vivienda popular, me refiero. Yo creo que el gobierno de la República debería de hacer un proyecto, convocar a todas las empresas constructoras, pensar una solución para la vivienda popular. Los gobiernos militares, fíjate que lo hicieron y intentaron con esto del IBU, después está también esto de la Sacamil, después hicieron otro. O sea, hay que buscarle una solución al problema de la vivienda. Es decir, lo que pasa con el gobierno ahorita es que no sé por qué se enredan tanto, quizás por querer ocultar datos, porque si sos transparente, ¿quién no va a aplaudir eso? Pues, o sea, ¿cómo te vas a molestar de que a alguien que quedó damnificado no se le pueda dar una vivienda? Pues qué bien por ellos y excelente. Bueno, pero cuando ya empiezan estas medias verdades, aclaraciones, el otro que la niega, el otro que es por acá, entonces ya entramos a la batalla comunicacional y empiezan a decir que los que critican no quieren el bien de las personas. Miren, hay que hacer una disección muy alta en eso, pero yo diría que todo el comportamiento de las autoridades gubernamentales está dando unas señales bien extrañas de no querer dar cuentas, de dar cuentas a media, y eso con el primer tema que tocamos de los Estados Unidos es grave para el país, porque o sea, no se puede llevar la gestión pública, no se puede llevar el Ejecutivo, no se puede llevar un país sin decir la verdad. Entonces ahí es de decir la verdad. Yo entiendo de que tal vez el precio o lo que fuera, no, pero la verdad, miren, salió de aquí, es de acá, bueno, entonces, pero ¿cómo es que salió del ahorro del hospital? Pero si el hospital ni se ha terminado, ni han dicho cuánto ha gastado. O sea, ahí hay una bolsa enorme que están metiendo la mano, ¿verdad? Y cuando se pide cuentas, ahí es donde se enredan. Yo diría que ojalá, pues, aprovechando esta situación, se piense en un proyecto a largo plazo de resolver ese tema de la vivienda como país, ¿verdad? Aunque pues sí me da muchas dudas, ¿verdad? Que se pueda pensar, pero hablo de proyectos macro, ¿verdad? De proyectos macro que piensen en resolver ese problema. Aquí hay un alto porcentaje, yo creo que hablaban de casi un déficit de 500,000 viviendas. 500,000 viviendas hacen falta en el país. Entonces, bueno, ¿cómo resolver ese problema? ¿Verdad? Tanto hermano nuestro que no tiene dónde reclinar su cabeza. Listo. Gerardo, voy contigo. ¿Tu opinión? A ver,
todos ya nos dimos cuenta de que construir rápido no es algo que este gobierno sepa hacer. Entonces esas viviendas tampoco se construyeron desde que salieron los damnificados y se preparó el proyecto para ellos. Esa es la primera cosa que levanta un montón de interrogantes bien interesantes, es a quién se le compró el proyecto también. Y aquí todo indica de que hubo un pacto con el diablo, particularmente con Chepe Diablo, que es también algo que se tiene que exigir que nos aclaren, ¿verdad? Nadie critica el que se hagan cosas buenas, se critica el que se hagan cosas buenas de mala manera, y se critica por el simple hecho de que si las cosas buenas se hacen de mala manera, hay un montón de cosas buenas que se están dejando de hacer, y entramos en ese círculo vicioso que mencionábamos en la parte anterior del programa, cuando mencionábamos el tema de la corrupción. Es un círculo vicioso del que cuesta mucho salir. Leí el tuit del presidente Bukele diciendo por 1000 veces tengo que aclarar la misma cosa. Pues el enojo de él debería de ser con sus ministros, porque a cada rato le toca salir a aclarar un montón de cosas al presidente Bukele de cómo se enredan sus ministros en las diferentes versiones que ellos manejan sobre las diferentes cosas que están pasando en nuestro país. Y si hay esa falta de comunicación, de que no nos están informando bien, yo no sé si es por un tema de que hay mala intención, no sé si es por un tema de que hay incompetencia, o no sé si es un tema de que hay una falta de un plan y se va improvisando sobre la marcha. Pero a los amigos televidentes yo lo que les digo es que las tres cosas son igual de malas. Las tres cosas dan el mismo resultado, que es que el país no prospere, que el país no mejore, que el poco dinero que tenemos no se utilice de la mejor manera. Y sí hay que dejar bien claro otra cosa. La empresa privada, a través de responsabilidad social empresarial, muchos salvadoreños de manera anónima también en el pasado, incluso gobiernos y políticos anteriores también, han entregado viviendas en el pasado. Entonces, que no nos dejen mentir de que ellos son los que están viniendo a hacer por primera vez este tipo de cosas. Ellos simple y sencillamente lo comunican, lo mediatizan un poquito más. Y completamente de acuerdo con lo que decía Walter, hay que tratar de apuntarle a solucionar o tener un plan, aunque sea a larguísimo plazo, de solucionar los problemas de vivienda que tiene nuestro país. Porque si no le apuntamos a eso, al final va a ser el que más mediático se vuelve, el que más beneficiado se torna. Y eso, como este gobierno es un gobierno muy tirado a toda la parte mediática, este gobierno prioriza el rédito o la rentabilidad mediática que pueda recibir para poder hacer obras. Entonces hay un montón de gente en otras situaciones, incluso puede ser que de mucha más vulnerabilidad y durante mucho más tiempo, a la que no se le está ayudando, pues. Y ahí es donde se entra en el tema del populismo, ¿verdad? No hay que confundir el hacer obra social, el tener conciencia, el tener un corazón con ganas de ayudar con el populismo, porque no son lo mismo. El populismo es malo, tener una conciencia social es algo bueno, y eso no es lo que se critica en este caso, y eso quiero que quede bien claro. Listo, vamos a una pausa, regresamos. Presupuesto General de la Nación. Esto es 8.com, Canal 30, Tele 1. Pausa, volvemos.